Quédate conmigo esta noche. Quédate a mi lado y hagamos este viaje juntos. Seamos solo un alma en este espacio infinito. Dejemos anclada nuestra memoria en viejas quimeras de blancos dorados. Viajemos por los caminos del corazón, teniendo como sustento nuestras emociones y nuestros pensamientos guiados por nuestros sentimientos. Quédate conmigo esta noche para que podamos beber de los mares del conocimiento. Abriguemos nuestras mentes con sueños del alma. Vivamos en un universo de plenitud de posibilidades. Adentrémonos, una vez más, en los misterios de la vida y de la muerte. Seamos cuerpo y mente unidos en un mismo espíritu. Colmemos nuestras necesidades, comiendo de los frutos del árbol de la vida. Dejemos que la magia envuelva nuestro destino y encontremos nuestra propia verdad. Quédate conmigo esta noche y te alcanzo una estrella y te la pongo en tus manos. Pídele a la luna que nos cante una nana de cuentos y de historias, mientras voy meciéndote en los brazos de mi voz y sonriendo. Solo te pido una cosa, quédate conmigo esta noche. Hola, buenas noches, bienvenidos un martes más aquí a vuestro programa favorito, Quédate conmigo esta noche. Y esta noche la verdad es una noche de lujo, con los invitados que tenemos. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, José Miguel. Buenas noches, Susi. Y bueno, pues tengo que presentar también a los invitados que tengo. Buenas noches, Juan Espinosa, y buenas noches, Aurora Marquina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? ¿Todo bien? Muy bien, un viaje estupendo hasta acá desde Madrid. Muy bien, pues me alegro mucho. Pues bueno, vamos a decirle a nuestros amigos radioyentes que tenemos un teléfono, tenéis un teléfono a vuestra disposición, que es el 968 24 85 14. 968 24 85 14. Bueno, yo quiero enviar un mensaje aquí pues a esas personas que desde México, desde Canadá, desde Noruega nos escuchan todos los martes por la noche. Bueno, pues este programa Quédate conmigo esta noche, que seguro hoy les va a encantar, como siempre, o posiblemente pues un poquito más. Pues sí, pues como he dicho antes, tenemos aquí unos invitados de lujo y tenemos a Juan Espinosa, que en 1982 entró en contacto con el siloísmo y su movimiento social, el nuevo humanismo universalista. Desde este momento participó en retiros y práctica de trabajo interno, también llamadas de desarrollo espiritual, además de actividades sociales. En el año 2001, a partir de una experiencia personal, empezó a estudiar los místicos de diferentes culturas, aunque se centró más de los siglos XV al XVII en España. También practica diariamente diferentes técnicas místicas. En agosto del 2002 se unió a la nueva corriente espiritual del mensaje de Silo y participó hasta la fecha en diferentes comunidades muy activamente. En el 2004 se unió a la Fundación Pangea y al Centro de Estudios Humanistas Faros de la Humanidad de Madrid. En estas organizaciones participó como investigador, coordinador de documentación y relaciones académicas. Con estas organizaciones y en colaboración con otros centros de investigación, con la Biblioteca de Alejandría, con las universidades como la UNED, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Federico II de Nápoles, la Universidad del Bósforo de Estambul, entre otras, produjeron 4 documentales de historia: Toledo y Alejandría, Faros de la Humanidad, la aparición del conocimiento a la corte de Rodolfo II, Federico II, un puente entre Oriente y Occidente y Bizancio, y la raíz común. También ha participado como ponente del primer simposio internacional La ética en el conocimiento, convocado por el Centro Mundial de Estudios Humanistas, celebrado en el Parque de Estudio y Reflexión de Punta de Vacas. Desde el 29 al 31 de octubre del año 2010 participó como ponente en el segundo simposio internacional Fundamento de una nueva civilización, celebrado en el Parque de Estudio y Reflexión de Antigliano, Italia, organizado por el Centro Mundial de Estudios Humanistas. Tenemos también a otra aquí con nosotros, otra de nuestras invitadas, que es Aurora Marquina Espinosa. Ella es doctora en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora titular de Antropología Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en Madrid.
Las líneas de investigación en las que ha trabajado son marginación social y minorías étnicas en España, creencias actuales, marginación y violencia y antropología de la educación. Entre sus publicaciones mencionamos aportes para una educación no violenta, teoría y práctica del humanismo. Actualmente, y en colaboración con la Fundación Pangea, ha intervenido en la publicación de 4 DVD de corte histórico junto con Juan Espinosa: Toledo Alejandría, Faros de la Humanidad, la aparición del conocimiento en la corte de Rodolfo II, Federico II, un puente entre Oriente y Occidente y Bizancio, la raíz común. Su fuerte compromiso social con la no violencia activa la ha llevado a organizar en la UNED, junto con la Asociación Mundo Sin Guerra y Sin Violencia y el Foro Humanista de la Educación, varios foros internacionales sobre educación y no violencia, 6, y el primer foro internacional sobre el desarme nuclear mundial en el año 2007. Desde luego unos currículos súper completos, muy interesantes. Y bueno, para entrar en tema, porque esta noche tocamos el tema de misticismo y espiritualidad, el mensaje de Silo, pues mi pregunta pues va dirigida a Juan Espinosa. Me gustaría, si pudieras, para nuestros amigos que nos están escuchando esta noche, diferenciar entre el ascetismo y misticismo, que creo que hay como un poco de lío a nivel conceptual. Sí, quizás el misticismo es un concepto más amplio, y entonces se puede ser un místico y estar en un monasterio, pero también se puede ser un místico y estar en la vida cotidiana. Es un concepto, digamos, menos perfilado. El ascetismo es una cosa que se ha entendido históricamente como una cosa más apartada de la vida, que tiene que ver más con lo monacal, que tiene que ver también con los eremitas y todo eso, pero ese es un concepto. También hay otro concepto que tiene que ver con esas prácticas y esos ejercicios que tienen que ver con el acceso a lo profundo de la conciencia, o que tiene que ver con esos intentos de experiencias místicas extraordinarias. ¿Sí? Es decir, tiene una parte común. Lo que pasa es que el ascetismo históricamente se ha entendido un poco como aquellos que se separan un poco y buscan el alejamiento del mundo, ¿no? Mientras que otros místicos, unos se separan y otros están juntos, ¿no? Digamos que los ascéticos son para llegar a esa unión con Dios, que lo hacían a través de las 3 vías, ¿no? La vía purgativa, la vía iluminativa, la vía unitiva, ¿no? Y ya digamos que el misticismo es cuando ya es la unión, ¿no? Cuando no se necesita, sí, en parte es así, digamos, también. ese sacrificio Sí. para llegar. Sí, esas 3 vías son unas vías en el contexto cultural occidental, ¿sí? Que se han desarrollado, aunque también algunas están mezcladas, ¿no? Son también incluso pasos, es decir, Ignacio de Loyola en un momento dado dice: este es el paso purgativo, ahora vamos a hacer el otro paso, y ahora vamos a hacer el otro paso para llegar al paso de la fusión con Dios, ¿no? Como que va organizando pasos, es decir, no solo son vías, sino pueden ser también pasos, ¿no? Etapas. Por ejemplo, la vía purgativa es una vía donde uno reconoce las cosas malas que ha hecho en la vida, uno pide perdón, uno se reconcilia con sí mismo, etcétera, ¿no? Es como una etapa de limpieza, de purgación, de purificación, para entrar en otras etapas de fusión o iluminación, etcétera, ¿no? Y Juan, digamos, ¿qué aportaciones, tú que eres un estudioso de los místicos, qué aportaciones daría el misticismo a nuestra vida, a nuestra, digamos, a nuestra sociedad de hoy en día? ¿Qué podría aportar? Pues yo creo que podría aportar una cosa que es muy importante, que es la esperanza o la posibilidad de tener experiencias que iluminen el sentido de la vida, o experiencias que a una persona le digan que la inmortalidad es posible. Sí, experiencias trascendentes, experiencias que cambien esta creencia de que la realidad es esto que percibimos. Entonces, ya no estamos en el campo de lo teórico, estamos en el campo de que una persona, por una práctica repetida, llega a una experiencia que dice: otra realidad existe, la inmortalidad existe, la trascendencia existe, no todo termina con la muerte. Entonces estamos hablando de las cosas más importantes de la vida. No estamos hablando, ¿no? Este tipo de experiencias son capaces de transformar a la persona en muy poco tiempo. Entonces antes teníamos una persona con un tipo de vida y ahora tenemos otra persona con otro tipo de vida, porque ha tocado cosas muy profundas, ¿no? Digamos que la transformación sería una transformación interna, ¿no? Sí. Que es realmente el cambio, ¿no? Cuando se da. Así es. Y reconocemos, por ejemplo, en grandes místicos
que les cambian no solo una vez, sino que cambian varias veces cosas muy importantes. Por ejemplo, un caso muy llamativo es Ignacio de Loyola. Este señor es un militar, es un vividor, vive en el mundo y le gusta mucho el mundo. Sí, entonces en un momento dado, después de caer herido en una batalla, se pone a leer libros de místicos y, continuando con esa vanagloria, dice: ahora yo quiero ser un místico. Y él, al principio, su interés es la vanagloria, pero por la vía de la mística. Pero luego, en ese trabajo empieza a producir transformaciones, porque él tiene una gran disponibilidad de cambiar internamente, con tal de llegar a esa gran experiencia mística que, para los místicos y para los que hacemos prácticas, reconocemos que esa experiencia es aquello que más profundamente feliz hace a una persona. Es decir, hay gente que dice que la felicidad está aquí o está allá. Nada hay más que le llene más a una persona que ese tipo de experiencias, porque esas experiencias te ponen en situación de entender que no todo termina con la muerte por experiencia, y las cosas cambian mucho si es así. Fíjate, escuchándote, Juan, y también me está viniendo a la cabeza, y sobre todo recordando a estos grandes místicos, como tú decías, a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, etcétera. Yo creo, no sé si tú opinas lo mismo, que una de las diferencias de estos místicos del siglo XV hasta el siglo XVII y aquí en el siglo XXI, que digamos que ese alcance a conectar con nuestra propia esencia, nuestra esencia divina, que no son unos pocos, no son eso solamente unos elegidos, sino que esta espiritualidad está abierta a todo el mundo. Claro, esa es una de las cosas mejores que uno puede comprender. Es decir, este tipo de experiencias, este tipo de espiritualidad, cualquiera se puede poner y cualquiera empieza a practicar, y poco a poco le empiezan a pasar cositas. Quizá no le pasa una enorme experiencia, pero quizá empieza a entender por algunas prácticas que tiene un gran mundo interno, que a veces se siente muy inspirado, que a veces tiene un sueño que le aclara ciertas dudas que tiene, o que a veces tiene una pequeña experiencia donde se siente conectado con todo el mundo por un instante. Estas pequeñas experiencias, que tienen que ver con sus búsquedas importantes, están abiertas a cualquiera y muchas personas las han tenido. Entonces es muy importante que la gente valore importantemente, con mucho significado, estas pequeñas experiencias, ¿no? Porque le están hablando de lo que está más allá de lo que se percibe habitualmente, y esto está abierto a cualquiera, por supuesto, cualquiera. No encontramos ningún tipo de limitación para esto, ¿no? La verdad, qué gran verdad, ¿no?, lo que estás diciendo, Juan. Fíjate que este fin de semana, pues repasando un poquito, estudiando un poco lo que era el mensaje de siglo, volviendo otra vez a los místicos, y recuerdo este soneto tan famoso que muchas veces se le atribuye a Santa Teresa, hay otras personas que se le atribuye a San Juan. En fin, yo creo que es un poco digamos, acumula toda esta influencia de que ha recibido el misticismo, porque hay raíces comunes con el Islam, con el budismo, porque realmente en esta época vamos a pensar que estaban aquí los musulmanes, los judíos, entonces yo creo que el misticismo recogió toda esta riqueza, ¿no? Pues con este soneto, cuando me hizo reflexionar, cuando decía: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes tan prometido, ¿no? Fíjate, como una forma de decir, no me vale que me diga que me prometes esto, o que me das algo, o me refuerza en otra parte, únicamente, me da igual únicamente la fusión con esa propia esencia, con mi esencia divina, ¿no? Qué bonito, y a la misma vez, ¿no?, que apasionante y que emocionante, ¿no? Claro, esa devoción tan fuerte por conseguir esa experiencia, ese tipo de experiencia le tiene que alimentar el alma tanto que no hay cosa más importante en su vida, y la busca obsesivamente un día tras otro día, y leyéndola se puede ver que a veces, cuando pasan varios días y no tiene una experiencia, realmente se produce una crisis interna muy fuerte, porque no tiene esa experiencia tan obsesiva para ella, ¿sí? Estamos viendo la historia de una chica, de una muchacha común y corriente, que se pone a trabajar porque cree que es posible eso, y insistiendo, empieza a tener experiencias. A veces tardó varios años en conseguirlo, no es así de fácil, ¿no? Pero el asunto es que emprende un camino ella solita en un contexto, y consigue un tipo de fusión con Dios que ha tenido un impacto en Occidente más grande de lo que creemos.
porque sus libros los ha leído mucha gente, ha inspirado a poetas, ha inspirado literaturas, ha transformado todo un sistema monacal de las carmelitas en carmelitas descalzas. Es decir, esto es una cosa que ha tenido mucha repercusión, ¿no? Una cosa que creo que los historiadores del futuro revisarán es que ven las repercusiones que tiene, por ejemplo, cierta corriente artística, cierta corriente filosófica, pero hay grandes místicos que han hecho un impacto muy grande en el mundo, ¿no? Y eso hay que revisarlo, porque han influido poderosamente en Occidente. Por ejemplo, la Compañía de Jesús de Ignacio de Loyola tiene un impacto en América y en Europa tremenda. Tanto es así que hay veces que les expulsan de los estados por su poderío de influencia, ¿no? Entonces esto los historiadores deberían de revisar un poco, porque estas cosas tienen más repercusión de la que a veces creemos, ¿no? Imagínate, Buda con su propuesta influye en toda Asia y eso corre como la pólvora, y en pocos siglos más llega a la China, luego llega y cambia una cultura por un método de llegar al nirvana. Es capaz de cambiar todo un continente, ¿no? Entonces estas cosas creo que hay que estudiarlas desde un punto de vista de las repercusiones tan grandes históricas que han tenido, ¿no? La verdad que me quedo entusiasmado de escucharte, y fíjate que me atrevería a preguntarte, Juan, ¿puede ser que en este siglo XXI estemos viviendo o estamos presenciando un nuevo misticismo, un nuevo siglo de oro, digamos, en cuanto mirar hacia adentro? Como estos místicos ya nos estaban diciendo, ¿no? Incluso fíjate que siempre se nos han dicho, ¿no?, que no existe un mundo exterior sino un mundo interior, porque todo lo que percibimos es a través de la interpretación que estamos haciendo de nuestro mundo, ¿no? Entonces esa mirada interna, el mirarlo, ¿no?, el ver cómo estamos, esa fusión con uno mismo, ¿no? Podríamos decir que que estamos viviendo como un nuevo misticismo o una nueva espiritualidad, o cómo se puede, o cómo entiendes tú la espiritualidad. Yo por ahí empezaría, fíjate, con esa pregunta. Sí, yo la espiritualidad la entiendo solo con que una persona empiece a preguntarse cuál es el sentido de su vida, o solo con que una persona empiece a preguntarse si las cosas son como las percibo, porque a veces, como tú dices, interpreto mucho y filtro mucho lo que percibo, o solo con que una persona caiga en cuenta de que sufre mucho y quiere dejar de sufrir, ¿no? Entonces eso le pone en una situación de respuestas, llamémoslas espirituales. Entonces ya se pone en un camino. Luego encontrará una práctica u otra práctica, pero ya se pone en un camino. Eso es muy importante, rescatar eso, porque eso le pasa a muchas personas, ¿sí?, que luego lo manifestarán o no. Pero por ejemplo, ya que hablamos de una nueva espiritualidad, cada vez conocemos más gente que hace prácticas de meditación, de reiki, de yoga, etcétera, etcétera. Eso está floreciendo. También está floreciendo series de televisión, que una persona que está entre fantasmas ayudando a los muertos a que continúen su camino, o otra serie que se llama Medium, otra serie que se llama no sé qué, multitud de series de televisión. Y en el cine ya ni te cuento, que si Más allá de la vida, que si la otra, una película que se llama Verbo, que un señor le dice a otro, tú tienes que aprender a ver otra realidad. Entonces está haciendo un florecimiento, y yo creo, muchos creemos, que esto es el principio de una oleada más potente, como ha pasado ya otras veces en la historia, una oleada más potente, porque todo el sistema de valores anterior se está derrumbando. Esto del sistema de valores que se está derrumbando se puede entender de dos maneras, pero a mí la que me gusta y la que me satisface es que el ser humano está creciendo, y cuando crece, lo que antes le valía ya no le vale, y entonces busca nuevas formas de entender el mundo, nuevas formas de entenderse a sí mismo, de sentirse a sí mismo y de valorar al otro. Y entonces en esas búsquedas inevitablemente tiene que ver por la vía espiritual, porque hasta ahora la gente organizaba su vida en base a unos valores, y como crece ya eso no le vale del todo. El traje de creencias, todo el sistema de creencias se le ha quedado pequeño, ¿no? Otros dicen, claro, es que la crisis hace que la gente se pregunte por cosas que antes no se preguntaban. Vale, también puede ser entendido así, pero yo prefiero entenderlo de la otra manera, de que el ser humano está creciendo porque eso me abre mucho el futuro, ¿no? Porque el ser humano no es... Claro, el ser humano crece, tiene búsquedas, tiene ansiedades, ¿no? Y hay ciertas cosas que antes no le valen. Entonces sí, está creciendo una nueva espiritualidad,
Y creemos que esa espiritualidad no es la vieja espiritualidad del fanatismo, de la violencia, de la imposición, de la intolerancia. Es una espiritualidad a veces difusa, a veces poco clara, pero son búsquedas donde la gente busca conectarse con algo que tiene dentro, ¿no? Fíjate, Juan, estaba pensando, estamos tan desconectados de nosotros mismos que siempre tendemos a culpabilizar o al otro, ¿no? Y a responsabilizar a las otras personas, ¿no? Decir, bueno, no, es que yo no cambio, no quiero cambiar, ¿no? Porque todo este proceso de transformación, como tú estás diciendo, entonces el cambio, si uno decide cambiar, pero el cambio es, digamos, lo que he dicho antes, ¿no? Interior, ¿no? ¿Verdad? Así es, el cambio es interior y además lo mejor de todo es que es posible y no es tan difícil. Claro. No es tan difícil, claro. Es decir, la vida a uno le pone en situación de reflexionar de por qué a veces no me van bien las cosas. Entonces, como tú dices, uno puede hacer una cosa muy sencilla que es echar culpables y buscar culpables. Las cosas me van mal por esto, por aquello. Pero también uno puede entrar en una situación de preguntarse, es que a lo mejor no estoy bien orientado. A lo mejor debería de dedicar un poco de tiempo a, como tú dices, a estar conectado conmigo mismo, ¿no? Está bien que dedique tiempo a mi trabajo, está bien que dedique tiempo a mi salud, pero ¿y a mi parte espiritual? Dedico un rato cada día a mi parte espiritual porque algo hay que hacer para alimentar el espíritu. Eso no sale por sí solo. Si usted descuida su cuerpo, se enferma, y si usted descuida su espíritu, algo hay que hacer. Entonces, como tú dices, hay que conectarse consigo mismo, no olvidarse de sí mismo. Tampoco uno se va a convertir en un egocéntrico y solo piensa en sí, pero no se puede uno olvidar de sí mismo, porque el tiempo pasa y más tarde o más temprano vamos a partir, y no es lo mismo partir en unas condiciones que partir en otras condiciones. No es lo mismo llevar un ratito acumulando y creciendo espiritualmente que te pilla de sorpresa. No es la misma situación. Quizá la trascendencia tiene que ver con la acumulación de tu crecimiento espiritual durante la vida, y eso es una cosa muy seria, hay que tener en cuenta esas cosas. De verdad, fíjate, Juan, que muchas veces cuando se habla de espiritualidad, todavía hay esas viejas creencias y de ligar la espiritualidad con la religión. Bueno, en mi opinión personal, para mí la religión le falta la espiritualidad, que ahí se desconectaron, ¿no? Y entonces, cuando ya hoy en día estamos hablando de no es que haya una nueva espiritualidad, sino puede ser que estemos quitando todos estos trajes sucios, viejos, que ya no sirven, todas estas viejas creencias, para quitarlas y para que se quede lo que es, lo que siempre ha sido. Claro, sin duda alguna está pasando eso, y algunas grandes religiones están con una fuerte crisis por este tema, sí. Desde luego hay una gran diferencia entre espiritualidad y religión. La religión tiene muchas cosas organizadas. Tiene organizada un rito muy serio, tiene organizada una jerarquía, tiene organizado unos libros sagrados, una doctrina indiscutible. Mientras que la espiritualidad es una cosa mucho más abierta. Y una persona en un momento dado puede practicar un tipo de meditación y un tiempo después puede trabajar otro tipo de cosas. Y todo muy abierto y todo un poco más difuso. El asunto es que él de alguna manera se hace cargo de su propio espíritu y con eso se pone a desarrollar por donde él buenamente cree, ¿no? El tema. Y el tema de las religiones, pues seguramente la historia veremos cómo continúa con algunas religiones que están siendo superadas por la historia actualmente, ¿no? Hasta ahora la gente no tenía la libertad de seguir o no seguir una religión porque era una cosa muy obligatoria en Occidente. Había una gran falta de libertad religiosa, ¿sí? Bueno, ahora esa falta de libertad religiosa sigue pasando en muchas partes del mundo, pero eso ya no lo asume mucha gente. La gente quiere colocarse espiritualmente donde él considere, ¿no? ¿Puedo? Sí, claro, Aurora. ¿Puedo decir una cosa y sumar a lo que ha dicho Juan? Y cuando quieras puedes participar, ¿eh? Vale, genial. Yo estaba aquí como una alumna bien esperando. En esta diferencia que se está planteando entre espiritualidad y religión, también comparto tanto lo que has dicho tú como lo que ha dicho Juan. Y hay una diferencia que a mí me parece muy importante, por eso he metido baza. Para mí la espiritualidad es universal, es decir, subyace en el fondo del ser humano. Todo ser humano viene con esa opción, mientras que la religión es particular. Es decir, uno tiene una religión determinada
pero yo no participo de esa religión. Es decir, no todos los seres humanos participamos de la misma religión. Entonces, desde ese punto de vista me parece muy importante, porque las religiones llevan incluso las violencias más fuertes se han dado en el mundo a través de las religiones. Ellas son las que han mantenido, algunas la cruz en alto, otras la media luna, otras da igual, mientras que la espiritualidad no. Solo quería decir esa parte que me parecía interesante resaltar, ¿no? Aurora. Y fíjate que también pienso, porque realmente si fuéramos a la raíz de la palabra de religión, que es religare, ¿no?, volver a unir, pero creo que hubo un tiempo, ¿no?, que se perdió, se desligó, y creo que bueno, que ahí tendrían que asumir responsabilidad, cuando lo que estábamos comentando antes, no echar balones fuera, sino decir, vamos a pensar, vamos a reflexionar. Pues muy interesante, muy interesante. Pues fíjate que ya antes estabas comentando de las prácticas que hacías místicas. Cuéntanos un poquito a todos en qué consiste esas prácticas y qué beneficios tiene para la salud. Sí, bueno, antes luego Aurora nos contará o nos hará un pequeño ejercicio, sí. Fenomenal, sí. Muy bien, muy bien. Sobre una práctica, sí. Okay. Pero yo creo que hay diferentes prácticas muy interesantes. Por ejemplo, una persona se podría preguntar cada día y responderse por escrito quién soy y a dónde voy. Y luego al día siguiente se vuelve a preguntar quién soy y a dónde voy. Y así durante un tiempo preguntar y luego leer lo que ha contestado. Y se va a dar cuenta que en realidad no sabe quién es. En realidad un día piensa una cosa y otro día piensa otra cosa. Un día siente esto y luego siente aquello. Entonces, ¿quién es? Porque esa pregunta necesita una respuesta muy profunda. Y lo mismo respecto de a dónde voy, porque un día quiero ir hacia una cosa y luego quiero hacer otra, pero entonces ¿a dónde voy? Y eso ya le hace, esa práctica le hace mucho preguntarse por una cosa muy esencial, y quizás sienta ese vacío, y en ese vacío pueden aparecer inspiraciones o pueden aparecer respuestas muy profundas, y entonces encontrará una respuesta que le dé sentido a su vida. Ese es un tipo de práctica que hay que mantener en el tiempo, ojalá por escrito, y luego uno pueda revisar y caer en cuenta de la variabilidad de las respuestas, porque uno realmente no sabe quién soy. Ese es un tipo de práctica que hemos hecho bastante. Otro tipo de práctica muy importante me parece que es conectar con esa energía interna que todos tenemos. Entonces una persona puede hacer un tipo de meditación por aquí o por allá, pero despertar esa fuerza interna, esa energía interna, por ejemplo, a través del yoga se puede hacer, pero también se puede hacer a través de sentir una esfera en el centro del pecho que se va expandiendo, y entonces día a día uno siente una energía interna, una especie de fuerza interna, un campo energético que se crece, que se expande, ¿no? Ese tipo de práctica se hace mucho, por ejemplo, en la India, o también en el mensaje de Silo, ¿sí? Lo llamamos trabajo con la fuerza. Ese tipo de práctica mantenido en el tiempo va acumulando un campo energético, va acumulando una energía, una alegría de vivir, ¿no? Porque se registra que uno tiene algo más que su cuerpo y su conciencia. Que tener esa experiencia de que uno tiene algo más que su cuerpo y su conciencia es una cosa muy interesante, porque quizá este cuerpo y esta conciencia se terminan aquí, y luego ¿qué va a pasar? Yo continúo, no continúo, todo termina con la muerte. Entonces, si uno tiene una experiencia de que hay algo más que este cuerpo y esta conciencia, a lo mejor uno empieza a entender que no todo termina con la muerte, ¿no? Esas son algunas prácticas que pueden, bueno, que están disponibles. Por ejemplo, la gente puede entrar en la web del mensaje de Silo o en silo.net, descargarse los materiales, practicarlo como quiera, porque cada cual puede interpretar el mensaje de Silo como él considere, ¿no? Sí, más adelante hablaremos sobre Silo, sobre el mensaje. Quería que fuera esta primera parte, como te dije antes, fuera de las ondas, porque es un hilo conductor, fíjate. Ajá. Con los místicos, cómo se llega a la mirada interna y cómo podemos llegar, ¿no?, a Silo, a este gran hombre, ¿no? Y también una de las cosas importantes, y sobre todo cuando estabas diciendo ya no solamente las prácticas, como me decían, místicas, sí, la importancia de la meditación, ¿no? Sí, la meditación es una cosa fundamental. Es decir, uno tiene que reflexionar, ojalá un ratito cada día, ojalá de vez en cuando uno pueda retirarse del mundanal ruido, como decía otro místico,
y meditar acerca del sentido de su vida, meditar acerca de por qué sufro, meditar acerca de sus deseos, de sus obsesiones, de sus cosas no reconciliadas, cómo puedo reconciliar algunas cosas que no están bien. Ese tipo de reflexión acerca de uno mismo es una cosa muy importante, porque no es lo mismo creer que yo soy un ser humano, o que no es lo mismo eso que creer que dentro de mí pasan cosas muy buenas y muy interesantes, y que con ciertos trabajos yo puedo crecer internamente. Claro. Eso cambia muchas cosas. Fíjate, antes cuando estabas comentando, qué importante preguntarte quién soy, hacia dónde voy, ¿no? Me ha recordado las palabras de José Luis Parise, un psicoanalista argentino, que decía que tu adónde sea tu por dónde, ¿eh? Ajá, eso es muy coherente. Muy coherente, ¿verdad? Sí, eso es muy coherente. Pues si os parece muy bien, vamos a tomar un pequeño descanso para beber un poquito de agua, ponemos una canción y venimos y volvemos enseguida. Estamos aquí. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. La verdad que es muy interesante lo que nos estaba comentando Juan Espinosa. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre el mensaje de Silo. Y yo le preguntaría a Aurora Marquina, vamos a empezar por el personaje. ¿Quién es Silo? Cuéntanos sobre él. Si te parece, Aurora, vamos a dar el número de teléfono de la emisora por si alguien quiere participar, plantear alguna cuestión, porque esta es una emisora fundamentalmente proactiva, donde la participación del oyente siempre enriquece cualquier programa de los que hacemos. Con tu permiso, Aurora, 968 24 85 14. 968 24 85 14. Aurora, cuando quieras. Bueno, pues yo empezaría diciendo así a bote pronto que Silo es un buen hombre. Un hombre sencillo y un sabio, que como él dice, la sabiduría no se encuentra en los libros ni nadie te la da, sino que está en el fondo de tu corazón, es decir, está en ti. Es un hombre que muy sencillo, aparte de bueno, y que ha sido capaz de a través de su propia experiencia elaborar todo un sistema de concepción del mundo, de concepción del ser humano, de prácticas sobre cómo el hombre puede superar el sufrimiento. Ese es su caballo de batalla. Es decir, él
observa el sufrimiento, seguro que lo ha sentido también en sus carnes, porque si no, no podría hablar de él. Y entonces, bueno, se pone a lanzar esta dirección, tiene muchos escritos, muchas cosas, y al final de su vida él lanza el mensaje de Silo. Fíjate, recuerdo una de las preguntas, le preguntaron a Silo que se definiera, ¿no? Y él dice, soy una persona que puedo decir que no tengo las cosas muy claras delante de tanta claridad que tiene tanto la gente, ¿no? Porque se definía como una persona dubitativa. Digo, fíjate qué gran hombre, qué gran hombre. Ciertamente, o sea, es un gran hombre, y a mí me sorprende mucho cómo, partiendo de cosas tan elementales, él decía que el juguete mejor que teníamos era nuestro cuerpo. Éramos nosotros mismos el mayor juguete, y sin embargo lo usamos tan mal que este juguete es fuente de sufrimiento. Y entonces ahí es donde él empieza a indagar, y lo ligo con lo que decía anteriormente Juan, es decir, en la medida en que tú vas descubriendo tus posibilidades, esas experiencias estupendas que tú puedes llegar a tener, simplemente por yo mirarte a ti y reconocerme en ti como ser humano. O sea, que de repente mi corazón, mi pecho se abre y el mundo cabe en mí, es decir, como experiencia vital. Entonces, con cosas tan sencillas, ¿cómo va poniendo ese interés en el propio cuerpo, en tu propia observación? Si lo tienes todo, desde aquí hasta abajo. Luego hay más cosas, pero de entrada lo tenemos en el cuerpo, ¿no? Y sin embargo, todo el funcionamiento del ser humano está como direccionado hacia el sufrimiento. Entonces, ese es su campo importante. Entonces él dice, lo más interesante es buscar la raíz del sufrimiento. Sí, incluso diferencia lo que es el sufrimiento al dolor. Por supuesto, porque el dolor más bien es físico, mientras que el sufrimiento es mental, aunque el dolor puede producir sufrimiento mental, y el sufrimiento mental puede producir somatizaciones físicas, es decir, hay una relación directa. Entonces él dice, las tres vías de la existencia son la vía de la percepción, yo percibo a través de mis sentidos internos y externos, a través de la memoria y a través de la imaginación. Si yo no tuviera estas tres cualidades, no podría existir, por decirlo de alguna forma. Es decir, percepción, memoria e imaginación. Sin embargo, esas tres vías, que son las tres vías de la vida, las usamos para sufrir. Uno sufre por lo que percibe. A veces una mirada me hace sufrir, porque yo me digo, ¿qué estará pensando ese? ¿Cómo me ha mirado? A veces yo recuerdo y me hace sufrir, porque sufro por vía de recuerdo, y no hago muchas cosas porque recuerdo que algo me pasó, o me enemisto con alguien porque me hizo no sé qué. Es decir, yo sufro por vía de recuerdo, y por lo que imagino que me puede pasar, es decir, todo el mundo de los temores. Entonces él dice, si es que lo tenemos todo tan sencillo, solamente falta que esas tres vías las utilicemos en la dirección de romper el sufrimiento, no de sufrir por esas tres vías. Y eso es lo cotidiano, es la vida cotidiana. Entonces, lo grande del mensaje de Silo es que va a cosas muy sencillas, de entrada, y pone muy el énfasis en, tú tienes la clave de todo. Como dice él, ¿no? Él no habla de libertad, sino de liberación, ¿no? Efectivamente, claro. Te liberas paso a paso. Claro. No sé si tú quieres sumar algo, Juan. Sí, podríamos poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, a veces a una persona nos cuesta reconocer el sufrimiento, y a uno le pregunta, ¿usted sufre? No, yo no sufro. Pero bueno, luego uno reflexiona un poco y dice, sí, a veces tengo temores, a veces tengo angustias, a veces tengo ansiedades. Por ejemplo, tengo temor a la muerte, tengo temor a la soledad, tengo temor a perder mi trabajo, ¿no? También tengo temor a que se repita una situación del pasado, dolorosa, sufriente, porque me trataron mal, porque pasó no sé qué. Todo eso es sufrimiento, y todo eso va en contra de la libertad interna, y va en contra de ser felices.
que es para lo que hemos venido, o entre otras cosas, ser felices. Entonces hay formas de superar el sufrimiento. Se pueden hacer cosas para superar el sufrimiento, ¿no? Porque sufrimos mucho y realmente no tiene tanto sentido sufrir. ¿Para qué vamos a sufrir tanto, no? Como no tiene, perdóname, ningún sentido. Otra cosa es que estemos metidos en ese juego, pero claro, no tiene ningún sentido. Sobre todo cuando uno, además es que es muy divertido, ¿no? Porque uno sufre por algo que pasado el tiempo dice, pero qué tontería. Y estuvo mucho tiempo detrás de eso, ¿no? O sea, entonces la cosa es como más liviana. Y has dicho una cosa que me ha gustado mucho. Me gusta todo lo que dices, pero esto me ha gustado mucho. Que es cuando, bueno, ahora se me ha con esta emoción que me ha invadido, cuando señalas, cuando has puesto el énfasis en el tema del sufrimiento y has dicho que uno no puede vivir en libertad si está atado al sufrimiento, porque yo no me muevo con libertad. Si yo tengo un temor, no me puedo mover con libertad, estoy atada a ese temor. Si yo tengo una revancha con alguien, o un resentimiento con alguien, yo no me puedo mover con libertad, no me muevo con libertad, porque estoy atada a ese resentimiento. Entonces, todo esto que es lo cotidiano, que es lo que hacemos día a día. Entonces, el énfasis también está puesto a raíz de esto, está justamente puesto en la necesidad de reconciliar, la reconciliación, no el perdón. El perdón es un paso. Pero, como decía Silo, perdón, si tú perdonas, hay uno que se pone por encima del otro. Yo te perdono. O sea, yo me sitúo como si lo mío fuese mejor que lo tuyo. Sino la reconciliación, porque la reconciliación no precisa del otro. La reconciliación es mía, interna. Y el otro puede saber o no que yo me reconcilio, pero lo interesante es que yo me reconcilio. Y qué importante, Aurora, también empezar por reconocer uno mismo, ¿no? Decir, bueno, el reconocimiento, yo creo que cuando empiezas a reconocer, empiezas a aceptar, ¿no? Y luego de ahí, como tú dices, la conciliación con uno mismo, ¿no? Y qué importante luego llegar al agradecimiento, una vez cuando has pasado por todos esos pasos. Pues fíjate que recuerdo cuando, sí, lo que decía, que hablaba del sufrimiento y también del fracaso. Y del fracaso cuando lo llevabas al corazón, ¿no? Importantísimo. Cuéntanos. Puedes empezar tú y luego sigo yo. Bueno, el fracaso es un paso ineludible. Es decir, uno se pone en una vía espiritual, o uno se pone a buscar verdades importantes o certezas profundas o una esperanza más allá de la muerte por una situación personal de fracaso. No porque uno sea muy inteligente o porque uno sea muy sensible. No, yo no lo veo así. Yo lo veo porque uno tenía una dirección en la vida o unas aspiraciones o tal, y fracasaron, y entonces ahora está en situación de preguntarse por cosas trascendentes, porque eso que le dijeron que le daba la felicidad, que él se creyó, no le da la felicidad, tanto si lo consigue como si no. Es decir, una persona puede decir, el dinero me da la felicidad, pero ya lo tengo todo y sigo siendo un infeliz, y no hago más que buscar y buscar más para estar, y no consigo satisfacer mi felicidad. Y en esa situación, entonces, de caer en cuenta del fracaso, que es una situación muy linda esta del fracaso, uno puede conducir hacia otro lado. El fracaso se puede experimentar antes de tenerlo como una cosa sufriente, pero en realidad es una liberación. En realidad es como quitarse un zapato doloroso. Llegas a casa, te quitas los zapatos y dices, qué a gusto me quedo. El fracaso es algo así, porque no me estaba dejando vivir en paz, porque estaba obsesionado por cosas que no me daban la felicidad y me hacían comportarme de una manera, incluso no trataba bien a mis seres queridos porque estaba muy presionado por ciertas cosas. Entonces llegas al fracaso, te liberas, cierto que sientes un vacío, sin duda, pero gracias a ese vacío a lo mejor ahora puedes llenarlo de cosas trascendentes, de cosas importantes, ¿no? Y volviendo a los místicos, se ven en Teresa de Jesús, se ven grandes místicos, intentar llenar ese vacío que sienten en su alma. Y ese vacío es una cosa muy buena y muy importante porque te direcciona ese vacío hacia lo trascendente.
como decimos los terapeutas, ¿no? Ese vacío tan importante que le llamamos el vacío fértil, ¿no? Para poder llenar. Qué bonito, muy lindo eso. Claro. Pues cuando sí. Perdona, con respecto al fracaso, porque como he dicho que iba a meter baza, claro que sí. Respecto al fracaso, comparto con Juan y comparto también lo que has dicho tú, y lo que quiero decir es que si uno no es capaz de reconocer el fracaso, no en el sentido del sistema como frustración, bueno, incluso también como frustración, pero uno como que si no reconoce el fracaso en sí, es que no puede hacer nada, no puede ir hacia adelante. Entonces, si quienes nos están escuchando se dan cuenta o intuyen o de repente dicen, pues es verdad, se van a dar cuenta de la liberación que uno sufre cuando va detrás de algo que encima no consigue, o que como ha dicho Juan, si consigues no te sirve de nada. Entonces ese reconocimiento es fundamental, hay que reconocer, si no hay reconocimiento, claro, no hay avance, claro, y luego ya seguir alegremente el camino. Claro. Pero lo importante, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? El darte cuenta, no ese darse cuenta, el darte cuenta es estar en comunión contigo mismo y estarte pendiente, como se dice, esa mirada, mirándote, no por dentro y reconociendo, pero sin llegar un momento al flagelo, al hacerte daño, sino como decía Silo, ¿no? Con la alegría. Él decía, esto no es, digamos, aquí abogaba por la alegría del cuerpo, por todo, ¿no? Sí, dice, no, aquí hay amor al cuerpo. No hagas a nadie lo que a ti no te gustaría que te hiciera, ¿no? Y fíjate qué importante por estos puntos tan importantes como es el sufrimiento, como es el fracaso, y creo que una de las importancias, en mi parecer, que ha llegado, que ha trascendido barreras, porque a todo el mundo resuena, esto toca, a todo el mundo toca. Y en la medida que te está tocando, está ya produciendo un cambio en ti. Sí. ¿Qué pensáis vosotros de eso? Claro, es que estamos hablando de lo importante de la gente. Es decir, la gente no es plana, la gente no es un material de consumo, la gente no es un consumidor y un ciudadano que vota. La gente es una cosa mucho más que todo eso. A la gente le pasan cosas muy importantes dentro de ellos. La gente tiene sus deseos, sus aspiraciones, sus ilusiones, sus fracasos, sus frustraciones. El ser humano es una cosa muy grande, ¿no? Hay que darle profundidad al ser humano porque la tiene. Hemos estado en una época atrás muy materialista, muy racionalista, donde se tenía un concepto muy plano del ser humano, y eso no es verdad, no es así, ¿no? Entonces hay que reconocer esa profundidad que tenemos las personas, donde hay muchas cosas muy buenas, también algunas no tan buenas, porque también dentro del ser humano a veces hay violencia, hay contradicción, hay sufrimiento, pero también hay cosas muy buenas, ¿no? Y nosotros hablamos del sufrimiento y hablamos de la contradicción, y entonces siempre damos soluciones y damos alternativas a esa. Usted quiere salir del sufrimiento, confíe en lo mejor de usted mismo, no confíe en lo peor de usted mismo, confíe en lo mejor, confíe en su bondad, confíe en tratar a los demás como quiera que le traten, confíe en que le va a ir bien porque usted es una buena persona, confíe en sus buenas relaciones con los otros, y entonces puede que por ahí vaya saliendo del sufrimiento. Fíjate, yo con muchos clientes a nivel haciendo coaching, siempre le pregunto, ¿dónde te sitúas tú? ¿En un mundo de posibilidades o en un mundo de carencias? Depende de dónde tú te pongas, ahí lo que te... Y hablando de esto, bueno, es lo que me estabas comentando, del sufrimiento, del dolor, ¿cómo pasamos de esta vida sin sentido a buscar una vida con sentido? Hombre, yo creo que ya si nos proponemos claro, el romper el sufrimiento, claro, es... Ahí hay un sentido enorme, ¿no? Enorme. Claro. Pero hay una pequeña recomendación en lo que hace al mensaje de Silo, claro, que también es una forma, marca una conducta de vida, ¿no? Que es la acción válida. Es decir, que el pensamiento, el sentimiento y la acción vayan en la misma dirección. Es decir, una acción unitiva. Es decir, esas tres partes tan importantes del ser humano, como es el sentimiento, como es el pensamiento y como es la acción, vayan en la misma dirección. Claro. Porque si nos movemos en lo cotidiano,
cuando hay desfase entre una cosa y otra, eso genera sufrimiento, genera gran dolor y gran sufrimiento, las dos cosas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo puedo entender? Pues yo creo que no todo el mundo podemos entender que es que cuando uno piensa, yo pienso una cosa, y además siento eso que estoy pensando, y cojo y hago lo contrario. Y luego cuando llego a casa me siento fatal. O al revés, siento una cosa pero mi cabeza me dice y hago lo que dice el corazón. Entonces esos tironeos, entonces lo interesante que se plantea en esta nueva espiritualidad, que es el mensaje de Silo y en la obra de Silo en general, ¿no?, es esa sencillez de poner la atención en lo que yo hago, es decir, romper la mecanicidad de la acción, que yo me muevo mecánicamente a un estímulo-respuesta, casi parece, ¿no?, Pavlov. Estímulo-respuesta. Romper esa mecanicidad, ir aumentando la atención para que yo pueda hacer acciones válidas, es decir, que mi pensamiento, mi sentimiento y mi acción anden hacia adelante. Y ahí es que no necesitamos, es una cosa tan sencilla y no necesitamos mucha más explicación, y yo creo que la vida cambiaría radicalmente. Sí, llegar a una congruencia contigo mismo. Es que claro, si tú no llegas, claro, es decir, si yo no tengo unidad interna, claro, ¿cómo voy a tenerla contigo? Claro. Con él no puedo. Ahí sería muy importante hacer también, digamos, esa introspección, hacer una revisión de tus propias creencias, de tus propios sentimientos y ver, ¿no?, claro, de lo que hay, que no es tuyo, ¿no? Si yo tengo una moral y es una moral, claro, que me está diciendo no puedes llevar los zapatos de tacón porque eso ofende a no sé quién, me están matando, porque yo con mis zapatos de tacón voy divina. Es decir, he puesto un ejemplo excesivamente igual un poco frívolo, pero o me hablan de dioses externos, me hablan de cielos e infiernos, entonces ahí me han dejado machacada, porque yo no puedo hacer lo que yo siento, porque me viene impuesta una moral externa a lo profundo de mí, y ahí estoy frita. Que es un poco lo que pasa con las religiones cuando ponen dioses externos. Claro, si son dioses que mandan, además, a determinados señores, es complicado. Y fíjate, y no solamente dioses, como tú dices, porque a nivel, como terapeuta pienso, y siempre digo a las personas, ¿dónde pones tú tu salud? Si la pones a los demás o se la das a la otra persona, cuando es tu responsabilidad, cuando tenemos que pensar en la autorregulación organímica, que nuestro propio cuerpo es ahí está toda la farmacia, ¿no? Y entonces, qué importante, ¿a quién le das tú ese poder? Cuando el poder es tuyo, ¿verdad? Claro. Qué interesante. Claro, ahora también, por ejemplo, bueno, tú mejor que yo, voy a decir una tontería que te hará reír a lo mejor, ¿no? Pero ahora este afán de encontrar la felicidad en el tema dietético. Es decir, que te viene de fuera, y hoy te dicen que la leche desnatada es estupenda, y mañana te dicen que es mucho mejor la entera. Y poblaciones enteras, ¡rum!, a la claro, desnatada, ¡rum!, a la entera. Y fíjate, Aurora, lo que tú dices, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando todo el mundo pone a la felicidad como un fin? Para mí es un medio, no es un fin, no es una finalidad, es un medio para conseguir muchas cosas, ¿no? Como tú decías, ¿no? El ser humano es bueno por naturaleza, ¿eh? Incluso, fíjate, también me gustaría una aclaración cuando él habla, antes estábamos diciendo que nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro propio mundo interior, ¿no? Es una proyección, continuamente estamos proyectando, ¿no? Y cuando hay tanta violencia, ¿por qué hay violencia en nosotros mismos internamente? Claro, así es, mi contradicción interna se refleja en mi comportamiento y entonces me comporto contradictoriamente y hay mucha violencia dentro de mí, mucha violencia hacia afuera. Me trato mal a mí mismo, soy muy juzgativo conmigo mismo, como dice Aurora, siento una cosa pero pienso otra, claro. Entonces mano dura, dureza conmigo mismo, dureza con los demás, ¿sí? Forzar las situaciones una y otra vez en el trato, en las exigencias,
y siempre se posterga al ser humano que llevo dentro, al ser humano que está delante de mí, la humanidad mía, mi bondad, mi libertad, mi alegría. Pero es que eso es lo humano. Lo otro es un poco inhumano. Y entonces, claro, como tú dices, lo que está dentro se refleja en el mundo externo, y tal como estoy internamente es mi comportamiento. Uno puede decir muchas cosas y justificarse muchas cosas, pero en el comportamiento se ve la calidad humana, y uno puede ir ganando en calidad humana si va haciendo ciertas cosas y emprende un caminito, porque las cosas no son de una manera. Un ser humano no es así fijo. Un ser humano se pone a hacer cositas, se pone a trabajar, y empieza a cambiar y empieza a modificarse a sí mismo en cosas muy importantes. Empieza a ganar en espiritualidad, empieza a ganar en bondad, empieza a ganar en sensibilidad, en coherencia, en unidad interna, porque emprende un camino espiritual. Eso es una cosa muy importante. Yo no soy de una manera. Bueno, algunas cosas sí, físicamente, y algunas otras cosas, pero en lo importante, yo puedo cambiar una vez y luego puedo cambiar otra vez, porque para mí es muy importante, por ejemplo, crecer internamente, crecer espiritualmente. Eso hay que entenderlo, porque la cosa no está hecha, la cosa no está fija, ¿no? Eso es muy importante. Claro, sí, hay que creer el proceso del ser humano, porque si no creemos en la capacidad de evolución del ser humano, es decir, si creemos que venimos ya hechos, ahí no tenemos futuro. Claro. Entonces, solamente en la medida en que nos vemos en proceso, venimos y vamos caminando hacia más allá de la fantasía de la muerte. Bueno, pues a lo mejor las cosas cambian mucho. Y, discúlpame, y un poco lo que seguimos insistiendo en el tema de la unidad interna, de la acción válida. Es decir, si yo me voy aumentando mi unidad interna, la acción válida, pensar, sentir y actuar en la misma dirección, voy ganando en coherencia, y todo lo que me rodea va ganando en coherencia, porque no se queda en mí. Esa coherencia pasa a los demás, pero la acción contradictoria desintegra la vida, y eso pasa también a los demás. Entonces nos han educado como para sentirnos que lo que yo hago no le influye a él, pero hasta la palabra que yo pronuncio en este momento, y cómo pronuncie esta palabra, puedo hacer daño a otro. Nos tenemos que amar mucho, nos tenemos que tratar con mucho cariño, con mucho sí, sabiendo que el otro no es impermeable, que todo cuanto yo hago filtra al otro también, y lo que el otro hace me filtra a mí. Entonces, si estamos en una sociedad violenta, yo soy violenta, y me cuesta mucho, pero eso, uno de los principios nuestros es: aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti. Es decir, como algo que uno puede ir aprendiendo a practicar, porque uno es bastante violento. Yo por lo menos me reconozco violenta. Pero qué importante es reconocerlo. Claro. Es decir, sí, tengo parte que soy violento, o incluso tengo pensamientos que son violentos. Claro que sí. Claro, el no reprimirlo, el reconocerlo. Como decía Per, ¿no? El perro de arriba y el perro de abajo, ¿no? Es decir, tengo que llevar cuidado, ¿no? Pero tengo que reconocer que tengo a este perro, como está diciendo, pero claro, sujetándolo, porque puede hacer daño, ¿no? No solamente a mí mismo, sino a la otra persona. Claro. Y también fíjate qué importante es la comunicación, el comunicar, ¿eh? Sí. Yo siempre digo que para mí la comunicación es el respeto, es validar lo que está diciendo el otro, ¿no? Sí. Que fíjate que estamos, estamos interconectados con internet, con todo, pero no estamos bien comunicados. Ese es uno de los problemas más graves que hay en la sociedad actual, es la incomunicación. Es decir, a una persona le pasan cosas y le cuesta mucho contar lo que le pasan. Y es muy importante que la gente abra la espoleta de la comunicación, porque si no, internamente todo se enrarece, todo se enruida, todo es un problema, y en la comunicación se alivian muchas cosas. Sobre todo, Juan, verdaderamente, uno se da cuenta de que al otro también le pasa lo que le pasa a uno, porque muchas veces uno se cree exclusivo. Sí. Es como si tuvieras la exclusiva del sufrimiento y la exclusiva de la felicidad. Bueno, claro. Pero no. Pero en la incomunicación se multiplican los problemas internos. Claro. Uno le pasa algo, por ejemplo, yo qué sé, me ha dejado la pareja o he perdido el trabajo y estoy mal internamente. Bueno, comunícalo. Te va a hacer mucho bien comunicarlo. Aunque no encuentres la solución, pero solo comunicarlo te va a hacer mucho bien.
el otro te va a entender, te va a aliviar, te vas a dar un paseo con él, yo qué sé. Pero solo el comunicarlo ya, el problema es como por salud mental. Es como por salud mental. Si tienes un problema físico y te vas al médico, tienes un problema de este tipo, llama a un amigo o una amiga, date un paseo, comunícalo. Estoy muy preocupado por tal cosa, me crea problema tal cosa. La comunicación es un asunto fundamental para el bienestar interno y para la salud psicológica. Es que si no, uno explota. Y luego la gente va y explota. ¿Y por qué explota? Pues explota porque lleva mucho tiempo contenida, lleva mucho tiempo con muchos problemas dentro, o explota o se suicida. Estamos viendo el índice de suicidios en España cómo se está multiplicando terriblemente en los últimos años. Y es porque la gente tiene problemas dentro y no los habla. Así, humanamente, tengo un gran problema con tal cosa y se lo cuento a un familiar, se lo cuento a un amigo. Eso es muy bueno. La gente necesita eso, necesitamos eso. Sin eso nos va fatal. Todo el mundo interno se intoxica. Es como si uno no, es como si uno no pudiese, por ejemplo, sudar. Si no sudas te intoxicas. Claro. ¿No? Para la salud psicológica es una cosa fundamental. Claro. Y ya no solo, como tú dices, no solo comunicarlo, sino el aprender a escuchar, ¿no? Como digo, la escucha activa. Yo lo utilizo, bueno, la mayoría de los terapeutas cuando estamos con la persona, cuando se está contando, ya no solamente verbalmente, sino su propio cuerpo, que también te habla. El utilizar, y ahí abogo yo por la labor o el rol del terapeuta, la escucha activa. ¿Qué estoy sintiendo yo cuando me está hablando el paciente? ¿Qué esto me resuena a mí por dentro? Esa escucha activa, qué importante. Yo siempre digo que eso es un acto, es una comunicación de amor, ¿no? Porque había una persona que dijo, yo me sané escuchando a mis pacientes, ¿no? Fíjate, qué bonito. No, es decir, yo no les enseñé nada, yo no les curé, pero sí a través de escucharles, y por eso te digo qué importante poner esa escucha activa, como decíamos antes, poner la mirada interna, el escucharnos a nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Qué importante. Mira, hay una cosa que dice Silo que es muy sencillita para ir avanzando sobre este tema del sufrimiento, que hay que hablar del sufrimiento no como una cosa pesada, sino como una cosa a eliminar. Y es una práctica, se llama meditación simple. Y es antes de dormir, siempre, y eso ya lo decían los pitagóricos, antes de dormir, revisa lo que has hecho durante el día. Y planifica lo que vas a hacer al día siguiente. Entonces, si tú revisas lo que has hecho durante el día, primero tomas conciencia de lo que has hecho, porque la vida va muy acelerada y muchas veces ni nos enteramos. Y nos pasa la vida y no nos hemos enterado de lo que hacemos. Entonces, ese es un momento de reflexión. Entonces, yo invito también a los oyentes que que estén escuchando, que antes de dormirse, un poquitito hacen una revisión de lo que ha hecho durante el día. Claro, no puede hacer todo lo que ha hecho durante el día porque no tendríamos horas, pero sí esos puntos que han sido más positivos para él y esos puntos que no le han gustado y que le gustaría modificar. Y luego lo que va a hacer al día siguiente, y ahí caer al sueño, porque el sueño es muy importante y en el sueño pueden pasar muchas cosas, y no es lo mismo que yo me vaya al sueño con muy mal humor a que me vaya al sueño ya con una reflexión y programando también el futuro. Una cosa bien sencillita, y eso ayuda mucho a lo cotidiano, que es que al final la vida es lo cotidiano, es lo que hacemos en el día a día. El día a día, el minuto al minuto. Y dejémonos de grandes teorías, porque eso es lo que cuenta. Entonces, bueno, ese es un punto importante. ¿Alcanza grandes beneficios para el ser humano? Mira, Silo decía que con eso se podía producir una revolución interna de forma tal que se producía una transmutación. Simplemente con eso. Solo revisando lo que has hecho durante el día, en cosas positivas y en cosas que no han gustado. Y que te gustaría modificar. Y planificando al día siguiente. Sí. Y cada vez acercándose más a aquello que tú pretendes, que tú quieres, Estamos hablando ahora de cosas
cotidianas. Luego también tienes el sentido de tu vida. Ahí pasamos a otro nivel de ambición, podemos decir, ¿no? Pero sí. Sí, Ignacio de Loyola lo recomendaba mucho. ¿Los pitagóricos? Y en esto de revisa tus acciones, es decir, un tipo de acción reflexiva. Haces cosas y reflexionas sobre lo que haces. Orientas tu vida por aquí y reflexionas sobre eso. Haces así y reflexionas. Y entonces luego vuelves a decir, mañana voy a hacer así, luego voy a hacer así. Y luego reflexionas. Sin culpa. Sin latigazos. Es decir, cuando yo descubro que he hecho algo que no me gusta nada, no me fustigo, no me juzgo, simplemente reconozco. No, antes tú has dicho en lo positivo y en lo que no me ha gustado. Claro. Decir, no has utilizado la palabra negativo. Claro, efectivamente, en lo que no. Dicho sí. Entonces, digo esto porque como venimos de una cultura de culpa, Sí. y de juicio y de fustigamiento, hay que reconocer lo negativo en uno y bienvenido sea, mira, Claro. que he caído en cuenta, qué bien, sin fustigarme, sin decirme qué pesada, otra vez, porque sé que voy a repetir probablemente, pero en la medida en que yo trabajo esto, se me van acumulando acciones en una dirección evolutiva, liberadora. Fíjate, le recuerdo Weiner en su teoría paradójica del cambio. Él hablaba, bueno, de toda esta persona que vamos pensando, decir, bueno, quiero cambiar, quiero hacer esto, tal, y que nunca se llega al cambio. Él decía que únicamente el tomar conciencia de ello, es decir, bueno, de mis partes, de mis polaridades, ahí es donde se sufría, digamos, no, se haría, perdón, ahí se producía esa magia del cambio, ¿no? Sí. Aceptando, sí. Decir, tengo estas partes mías, que son mías, y aceptando que somos seres humanos, sí. Que tenemos pensamientos, que tenemos esos pensamientos de decir, bueno, yo me siento envidioso, o me siento así, reconocerlo porque eres humano. Claro, y si no, ¿cómo vas a reconciliar? Claro. Ahí está. Si eres envidioso, ahí pues está. Primero tienes que caer en cuenta de que eres envidioso y decir, anda, si soy una envidiosa. Y uno se sorprende porque dice, o incluso en tus emociones, cuando llegas un momento de decir que estoy triste, me siento triste, o me siento alegre, o estoy melancólico, tienes que reconocerlo porque la emoción se tiene que expresar. Claro. La emoción está ahí para ser expresada, ¿no? Y no reprimirla, porque ahí es cuando te estás haciendo daño. Sí. Pues llegando aquí al ecuador de la conversación, la verdad que, no sé, Antonio y Susi, yo creo que sí, y los radioyentes también, que estamos disfrutando con vosotros. Desde esta perspectiva, a lo mejor es la pregunta al millón, ¿cuál es el sentido de la vida o el propósito de la vida? Bueno, yo creo que eso no hay que responderlo. Claro. Yo creo que eso es una cosa muy íntima, muy subjetiva, y no hay una respuesta que venga desde otro lado. Eso se sirva para todos. Claro. Eso es interior, ¿no? Sí, eso es interior y personal. Y algo muy grande ocurre en una persona, un choque interno muy fuerte ocurre cuando una persona reconoce y encuentra el sentido de su vida. Claro. Sí. Porque es algo experienciable, ¿no? Es algo desde tu propia experiencia. Claro. Una cosa que hay que decir que es que estamos hablando siempre desde lo que nos pasa. No estamos hablando desde teorías de lo que nos pasa, claro. Sino desde lo que nos pasa. Es decir, uno se puede emprender un camino interno y ahí nos pasan muchas cosas. Y una de las cosas que puede pasar es que uno choque con el sentido de su vida y se produce una iluminación interna muy grande porque uno reconoce para qué vive. ¿No? Eso supone que a partir de entonces tu vida ya no va a ser igual. Ya tu vida va a tener una orientación. Claro, tú sigues teniendo un cuerpo, un yo, como dicen algunos, una conciencia que tiene sus cosas buenas y otras no tan buenas. Y eso, algunas cosas no tan buenas, uno no tiene por qué preocuparse en ser perfecto. ¿Para qué tanto perfecto? Lo importante es la dirección de la vida. Lo importante es el sentido de la vida y no tener grandes cosas por reconciliar, grandes pesares, grandes sufrimientos. Hay que estar livianito, tener todo reconciliado, no sufrir mucho y encontrar el sentido de la vida. Y nadie te puede decir el sentido es tal, porque si no lo sientes no te sirve de nada. Entonces yo le puedo decir, mira, el sentido de la vida es tal o es cual, pero si el otro no lo siente así no sirve de nada. Ahí está, es algo. Pero en una búsqueda individual. profunda, y en una búsqueda profunda y sincera se encuentra. Claro.
Sí, se encuentra y entonces uno siente una conmoción interna que le va a cambiar, y estas cosas las contamos porque nos pasan, porque tenemos experiencia de esto, ¿no? De que es posible este tipo de cosas. Cuando los místicos, por ejemplo, algunos cuentan experiencias de conversión del sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuentan, en un instante me pasó toda mi vida rápidamente en sucesión de imágenes. También lo cuenta gente que ha muerto y luego la ha vuelto, ¿no? Esas cosas ocurren, y entonces en esas imágenes rápidas que pasan velozmente uno encuentra el hilo que las une. Eso, el hilo conductor, ¿no? Ese hilo conductor es el sentido. ¿Hacia dónde voy? Eso es, ese es el sentido. Y para uno puede expresarse de una manera, para otro de otra, y uno no puede decir, mira, el sentido de la vida es tal, y si no está fuera del sentido. No es así. No es así. Por eso, fíjate, recuerdo cuando en una entrevista que le hacían a Silo, cuando decía, bueno, ¿cómo el mensaje ha llegado a tantas culturas, a tantas naciones, incluso cuántas interpretaciones ha hecho? Y él decía, da igual. Lo importante, porque cada uno, lo que tú dices, ¿no? A nivel de experiencia, esto me sirve a mí porque es mi propia experiencia, a la otra persona a lo otro. Sobre todo, lo importante es el mirar, ¿no? Esa mirada interna. Claro, eso es muy importante. Estamos viendo, por ejemplo, cómo Aurora tiene un enfoque sobre el mensaje, y yo tengo otro, y otro tiene otro, y un japonés tendrá otro. Y lo importante es que si ese mensaje de Silo a él le sirve para encontrar el sentido de la vida, para superar el sufrimiento, y quizás lo enfoca desde su punto de vista, que es un poco diferente del mío. Pero esta es una de las grandes gracias. Las cosas imponen, este es el punto de vista. No, eso es no, usted interprete como quiera. Es libre interpretación, y además Silo lo dijo, esto es libre interpretación. Aquí no hay ni el que sabe ni el que no sabe, el que lo entiende bien y el que lo entiende mal. No, todo el mundo lo entiende bien, cada uno a su manera. Y claro, hay una máxima que es la regla de oro, que es muy antigua, que dice: trata a los demás como quieres que te traten, porque tenemos una moral, esa es la regla de oro. El trata, aprende. También se dice, aprende a tratar a los demás del modo en que quieres ser tratado. Y la segunda sería, nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro ser humano. Es decir, nada por encima del ser humano. Entonces, si uno profundiza qué quiere decir eso de nada por encima del ser humano, lo que se encuentra es ser humano solamente. Aquí no están ni dioses, ni dinero, ni prestigios, ni sabidurías, no. Solo ser humano. Y en la anterior, que es la aprende a tratar al otro como quieres que te traten a ti. Y eso es divertido, porque es un aprendizaje en la vida. En vez de estar aburridísimos por ahí cuando vamos en el autobús y no sé dónde, yo puedo ir en el autobús haciendo un jueguito de ver cómo trato al otro, de cómo le estoy mirando. Y estoy diciendo, este negro, este blanco, mira qué vestido que lleva, que no sé qué. Pongo estos ejemplos porque en vez de eso uno puede ir descubriendo en el autobús, oye, comunicarme con el otro, sentir al otro, verle igual que yo, con dificultades, con aciertos. Oye, pero si es que es una maravilla esta vida si la aplicamos, o sea, es un aprendizaje. Entonces es estar en esa dirección de aprendizaje. Claro. Y pensar y ser consciente también que no solamente somos un cuerpo, ¿no? Y que la muerte, recuerdo que hicimos un programa que era sobre el último viaje, sobre la muerte, y había tanto miedo, tanto tabú, ¿no? Y ahí recuerdo lo que dice Silo, ¿no? El reconocer que no eres solamente un cuerpo, la trascendencia, y que la muerte es un proceso natural, que nuestras propias células está ahí incluido. La idea de la muerte, porque envejecemos, y es normal que esta materia, que no solamente somos este cuerpo, que somos algo más, ¿no? Ahí donde podemos encontrar un gran sentido y no tener tanto miedo. Claro, la gracia de esto que tú dices es que uno puede decir una creencia o puede tener tal, pero ¿y si pudiera uno tener una experiencia de esto? Claro. Entonces digo, por experiencia, he tenido una experiencia que sé que no todo termina con la muerte, es que las cosas cambian. Claro. Porque uno puede, está bien, me parece que es muy interesante,
tener la creencia de que las cosas continúen. Eso es mejor que negar que la vida termina con la muerte, todo termina ahí. Bueno, usted crea lo que quiera. No voy a discutir sobre sus creencias. Creer que las cosas continúan después de la muerte es mejor. Pero ¿y si se pudiera tener la experiencia? ¿Y si hay experiencias que me dicen que no todo termina con la muerte? Y no tienes que esperar a morir para tener. Porque entonces resulta que las respuestas fundamentales de mi existencia están aquí. Y puedo tener contacto con esas respuestas ahora. Esa es una de las grandes, digamos, falsedades que han hecho algunas religiones. Usted tiene que tener fe. Usted tiene que creer. Nosotros decimos, no, usted tiene que experimentar. Usted tiene que tener la experiencia. ¿Y cómo tengo la experiencia? Bueno, hay prácticas. Hay prácticas, claro, hay prácticas por las cuales usted puede tener una experiencia trascendente. Claro que sí. Porque a través de postergar el hecho de que usted tiene que tener fe, usted tiene que ser manipulado por ese tema. No, usted puede ser, por ejemplo, usted puede ser perfectamente cristiano. Yo lo digo porque vengo de una familia muy cristiana. Usted puede ser cristiano y buscar una experiencia trascendente. Por ejemplo, póngase el caso Teresa de Jesús, Juan de Ávila, Ignacio de Loyola y tantos otros místicos que tienen experiencia. ¿Cómo puede ser que esas experiencias y esos ejemplos tan claros que tenemos en la historia no se les dé tanto valor? Es decir, el asunto no se resuelve por la fe, el asunto se resuelve porque usted tiene una experiencia trascendente. Siga usted el caso de Teresa de Jesús, que es muy cristiana, o de Juan de Ávila. Ellos buscan la experiencia y la tienen una y otra vez. Si es que usted cree sus libros, claro, lea sus libros y va a encontrar que cuentan cada experiencia, que es impresionante, ¿no? Pero fíjate, Juan, también en lo cotidiano todos tenemos grandes experiencias, porque ¿quién no ha sentido a veces en un momento, en una puesta de sol, en un enamoramiento, ha sentido de repente, wow, que el mundo es luz, que todos nos comunicamos, esa comunión con el universo, esa inspiración que provoca un acontecimiento? Yo creo que no hay mortal mejor dicho, no hay inmortal que no tenga el reconocimiento de una experiencia que le pone en ese límite de la experiencia de la trascendencia. Otra cosa es que no le demos importancia, pero que nos coloca en esa comunión con lo existente y que nos deja sobrecogidos, pues yo creo que la tenemos todos los seres humanos, lo podemos reconocer. Dícesele una cosa muy bonita en este librito de Silo hacia el abierto, que espero acordarme, si no me corregís, hablando de este tema de la inmortalidad, porque claro, el tema duro, fuerte del ser humano en última instancia es la muerte, es el tema de la muerte, el temor a la muerte. Esta tarde hablábamos del tabú que hay en torno al tema de la muerte, ¿no? O sea, y dice él, no será, dice, ¿cómo es eso de la mortal y lo inmortal? Dice, nosotros nos creemos que este cuerpo, o sea, en la mortalidad. Dice, pero ¿no será que es lo inmortal? No, es verdad. Dice, ¿cómo desde lo mortal vamos a entender lo inmortal? O sea, ¿cómo yo, mortal, voy a poder hablar de lo inmortal? Dice, ¿no será que lo inmortal genera la ilusión de la mortalidad? Y en este sentido habla lo mismo de Dios, porque Dios existe, porque ¿quién? Dice, Dios, el hombre creó a Dios a imagen y semejanza del hombre. No es Dios quien crea al hombre a semejanza suya, porque es decir, yo soy quien crea a Dios, y unas religiones y unas creencias le ponen con barba y otros con el pelo no sé cómo, dependiendo de la cultura en la que se está. Entonces, ¿ahí qué pasa? Entonces lo de la inmortalidad es un poquitito por ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo es que cómo lo mortal va a poder definir lo inmortal? ¿No será que lo inmortal genera la ilusión de la mortalidad? Claro. Y fíjate lo que tú has dicho, ¿no? De Dios, me ha recordado un sufista que me decía, Dios creó el mundo, creó al hombre para poder reconocerse en él, ¿no? Porque de otra forma no se podía. Bueno, ¿ibas a hacer un ejercicio? No sé cómo estamos de tiempo, porque se está pasando el tiempo volando.
Sí, son las 11:17. Continuamos, haces el ejercicio como que... Como lo veis, más... hacemos el... Es una cosa muy sencillita, pero que a mí personalmente me inspira mucho y me ayuda mucho. Yo creo que sí que lo ha traído a lo moderno, podemos decir, a nuestros días. Él lo toma o se inspira en un místico del siglo XIV, 1300 y algo, y que luego está reescrito en la Filocalia. Es que no me acuerdo del nombre, oye, que nunca me acuerdo. Evagrio Póntico. Ese es el que escribe la Filocalia, Sí. pero la Filocalia está inspirada En otro monje en más Nicéforo, antiguo. Nicéforo, de Sí. 1300, que es un místico del monte que vive en el monte Athos. Bueno, entonces este hombre, que lo recomiendo a nuestros lectores también, que si tienen interés, que lo lean, él describe de qué forma llegar a comunicarse con lo más profundo de ellos, con su Dios, porque él es cristiano. Y entonces habla de la oración del corazón. Entonces, simplificando todo eso, si me permitís, yo voy a leer y voy a hacer... Sí. Es decir, es una cosa muy sencillita. Vamos a ver. Pero sí que me apetece leeros un poquitito, retomarlo un poco antes. Es una conferencia que él dio en la inauguración del Parque de Estudio y Reflexión de Sudamérica, y fue en el año 2005. Gracias, Juan. 2005. En La Reja, que está muy cerquita de Buenos Aires, el 7 de mayo del 2005. Y en este momento, que viene hablando, dice: los grandes miedos del ser humano impiden dar a la vida una dirección querida y con significado. Los temores a la pobreza, a la soledad, a la enfermedad y a la muerte se conjugan y fortalecen en la sociedad, en los grupos humanos y en los individuos. Pero a pesar de todo, a pesar de ese desgraciado encierro, algo leve como sonido lejano, algo leve como brisa amanecida, algo que comienza suavemente, se abre paso en el interior del ser humano. Bueno, no he dicho que invito a todos los oyentes a que hagan este ejercicio junto con nosotros. Y sigue Silo: ¿por qué, alma mía, esa esperanza? ¿Por qué esa esperanza que desde las más oscuras horas de mi infortunio se abre paso luminosamente? Dice: como estamos hoy en una celebración y en algunas celebraciones la gente intercambia presentes, quisiera hacerte un regalo que, por cierto, tú verás si merece ser aceptado. Se trata en realidad de la recomendación más fácil y práctica que soy capaz de ofrecer. Es casi una receta de cocina, pero confío en que irás más allá de lo que señalan las palabras. Y entonces dice: en algún momento del día o de la noche, aspira una bocanada de aire. Os invito a que aspiréis una bocanada de aire, que llevas ese aire a tu corazón, es decir, vas por dentro. Entonces pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te trae contradicción. Pide porque tu vida tenga unidad. No destines mucho tiempo a esta breve oración, a este breve pedido, porque bastará con que interrumpas un instante lo que va sucediendo en tu vida para que en el contacto con tu interior se despejen tus sentimientos y tus ideas. Es decir, es bien sencillito, ¿no? Uno está aquí mismo, o está en su trabajo, o está nada más levantarse, y entonces cierra los ojos, toma aire y va bajando hasta el centro, por dentro, y ahí pide por sus seres queridos, por ejemplo, por mí, por mi hijo, por lo que quieras. Y entonces repites, mantienes el aire en el centro del pecho un ratito y ya está. Entonces esto nos puede ir ayudando a lo largo del día a una cosa muy sencilla, que es a romper la mecanicidad del día y a reflexionar sobre mí mismo, y encima a comunicarme con mis seres queridos.
Bueno, pues esto es fantástico. Yo, por experiencia, invito a todo el mundo a que lo pueda hacer a lo largo del día varias veces, las veces que quiera. Pues así de sencillas son algunas prácticas. Claro que sí. Pues ya no queda poquito tiempo. Me gustaría las personas, nuestros amigos que nos están escuchando, que quieran informarse sobre el mensaje de Silo, sobre que habléis, hay comunidades, Sí, hay comunidades en muchas partes de España, en muchos países de América Latina, en Europa, en Italia, en Murcia también. Si una persona quisiera... En Turquía, sí, en Turquía, sí, en Turquía, claro. En Israel. Sí. Si una persona quisiera ponerse descargar los materiales, todos los escritos están de libre circulación en silo.net, en silo.net, y también en el mensaje de silo.net se puede descargar todo. Y si alguien en Murcia quisiera ponerse en contacto, puede llamar a Mercedes Garrido, que vive aquí en Murcia. La puede llamar por teléfono al 659 902 603. Repítelo otra vez, Juan, sí, para que puedan cogerlo. Pero en cualquier caso, Juan, ese teléfono lo vamos a dejar aquí, lo vamos a guardar aquí, perfecto, para si alguna persona está interesada en contactar con Mercedes Garrido del mensaje de Silo, pues lo puede hacer, porque seguro que mañana nos mandarán algunos correos, como siempre hacen, o nos comentarán en los programas de mañana, o pasado mañana nos comentarán el programa de hoy, y seguro pues que tenemos que dar el teléfono más de una vez. Muy bien, estupendo. Lo digo por experiencia de los programas que hacemos. También tiene el correo electrónico. Sí, claro. Sí, todo, entonces todo lo que queráis. El teléfono es 659 902 603 y hay una dirección de correo electrónico que es merga 0034 @hotmail.com. Lo voy a repetir, es merga 0034 @hotmail.com. O sea, merga 0034, exactamente. Me dijiste antes de empezar el programa que el Parque Toledo, que está abierto para toda la gente que quiera acercarse. Por eso te digo, porque habrá muchas personas que estén muy interesadas, aparte que pueda descargar toda la bibliografía, que digan, bueno, yo quiero in situ, ¿no? De estar ahí, o cómo ser miembro, cómo puedo ser yo miembro. Bueno, claro, si se pone en contacto con Mercedes, pues ahí ella le daría todos los datos. Puede crear una comunidad aquí en Murcia de gente que empieza a trabajar estas cosas. Y luego tenemos un parque de estudio y reflexión muy cerca de Toledo, muy cerca del pueblo de Ocaña, a unos 55 kilómetros de Madrid. Ese parque está abierto todo el día para aquel que quiera acercarse, meditar, reflexionar, hacer su meditación, sus trabajos, tomar un cafetito, también pasear, leer. Hay una web para saber cómo visitar el parque, para conocer la ruta de entrada, para ver todo, que se llama parquetoledo.org. ¿sí? Y ahí puede ver, pues incluso hay fotos que se pueden ver el parque, y hay algunas cosas. El parque está abierto todos los días del año. Muy bien. Y también me interesa sobre los documentales que habéis hecho. Sí. ¿Vaya a poner alguno aquí en Murcia? ¿Habéis puesto en contacto con la universidad, con alguna entidad? Bueno, desde aquí yo invito, ¿no?, a los que nos están escuchando, que por favor que se pongan en comunicación. Bueno, puede ser a través de Mercedes. Claro, pues Mercedes. Si quieres, Mercedes, te estamos dando trabajo, porque sería interesante, ¿no?, que se ponga estos documentales. Hombre, esta tarde hablábamos, tomando un cafetito, justamente de la presentación del mensaje y de cosas que se podrían hacer aquí en Murcia, en la universidad mismamente. Pues invitamos aquí, de los que nos estén escuchando esta noche, pues las personas que estén interesadas, pues bueno, que se pongan en contacto con la emisora y facilitarán el teléfono de Mercedes Garrido. Recordemos, si te parece, Juan, las web. Es siles.net. No, silo.net, silo.net y el mensaje de silo.net. O Parque Toledo. Parquetoledo.org. De cualquier forma, si entran en silo.net o en el mensaje de silo.net, yo creo que es .net, bueno, o en parquetoledo.org, ahí habrá un apartadito que dice parques,
pinchas y vienen los parques de todo el Es más mundo. fácil poner en Google, poner el mensaje de Silo y sale directamente y ahí. ¿También? Yo lo digo para los navegantes que no tenemos mucha experiencia en esto, que es muy fácil, ¿no? Tienes de razón. meternos. Sí, sí, así es. Pues con los pocos minutos que nos queda, me gustaría, que alguna puntualización, algo que se haya quedado en el tintero, cualquier cosa que queráis decir, comunicar. Tenéis vuestros micrófonos. Sí, a mí me gustaría que la gente cayera en cuenta de que todo lo que aspira desde el punto de vista espiritual lo puede conseguir. Todo, cualquier cosa que se imagina desde el punto de vista del crecimiento espiritual, eso lo puede conseguir. Que no es para grandes personas, es para cualquiera. Y si alguien me preguntase, ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Yo le diría dos cosas muy sencillas. Primero, haz cosas por los demás. Desarrolla tu bondad en el trato, trata a los demás como quieras que te traten. Ojalá, incluso un poquito más allá, implícate en el mundo y haz que el mundo sea un poco más humano. Eso sería la primera cosa. Y la segunda cosa es, no te olvides de ti mismo. Medita, reflexiona, trabaja internamente, alimenta tu espíritu. Entonces, con estas dos cosas, de hacer cosas por los demás, de ser buena persona, de hacer el mundo más humano y alimentar tu espíritu, meditando, reflexionando, trabajando internamente, por experiencia te va a ir muy bien en la vida. Yo añadiría un puntito más, y es agradecimiento, es decir, que agradezcamos diariamente a aquellos que nos han acompañado durante el día, o aquello que yo, esa satisfacción que he tenido, pues agradecerme en mi interior. Nos agradecemos muy poquito. Internamente, es decir, ese reconocimiento profundo, ¿no? Y que el espíritu no es nada que está fuera de uno, sino que el espíritu es un centro que uno va formando dentro de uno mismo. Este ejercicio de la respiración es muy bonito para ir fortaleciendo también el espíritu, y sobre todo la acción válida. Eso ayuda mucho a formar el espíritu, que es ese centro interno desde el cual nos movemos, dicho de forma muy sencilla y desde mi punto de vista. Otro lo definirá de otra forma, ¿no? Pero que no es ninguna complicación lo del espíritu. Pero fíjate, qué importante el agradecimiento, por lo menos mi opinión es que el agradecimiento es la verdadera oración, cómo orar, Muy importante. cómo orar, ¿no? A través del agradecimiento, cómo llegas a esa fuente divina que eres tú, ¿no? Esa fuente, Sí, sí. que no lo olvidemos. Sí, sí. Y agradecer por las noches en esa reflexión que haces del día. Me parecería Ya tiene que ser la leche, ¿no? fantástico. Sí, la leche. Ciertamente. Pues nada, hemos llegado al final con estas dos personas maravillosas. Desde aquí os quiero dar las gracias. Nosotros a vosotros. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias por esta ocasión. oportunidad. Sí. Muchas gracias. Yo tengo que decir que me siento y me he sentido muy a gusto con vosotros. Me tiraría horas y horas escuchando, porque es un placer, y desde luego se aprende mucho escuchando lo que estábamos diciendo, ¿no? Escuchando. Muchas gracias a Muchas vosotros. gracias, Gracias. Aurora y Juan. Lo que sí me gustaría es que consideréis estas emisoras como parte vuestra, que cada vez que tengáis algo que comunicar, por favor, hacednoslo llegar, y con mucho gusto siempre propagamos todo aquello que consideréis oportuno. Muchas gracias. Mira, por eso. te voy a coger la palabra, mejor dicho, a ver si Mercedes te la coge. Mercedes, Si no la apunta. cojo yo, sería muy bonito. Yo tengo un ensueño, que es Explícalo. un ensueño que es, a través de emisoras de radio, Sí. en determinados momentos del día, a lo mejor, hacer una experiencia de la que nosotros hacemos, una experiencia de bienestar, una experiencia guiada. Te lo iba a sugerir yo ahora después, y fuera de antena te iba a preguntar hasta cuándo ibas a estar en Murcia, o hasta cuándo ibas a estar en Murcia. Sí, sí, Porque le he dicho a Susi que anotara un par de cosas que habéis dicho, porque para nosotros una grabación con ese ejercicio que tú has hecho de inspiración y emitirlo a lo largo del día o por la noche, emitir a partir de las 22 horas un ejercicio para acostarse, pues tiene que ser crear Sí, sí. un ambiente sensacional Estupendo. en las personas. Estaría Sí, sí. buenísimo. O sea, te emplazo a que vengas mañana por la mañana. ¿Hasta cuándo vas a estar en Murcia? nos vamos mañana. ¿A qué hora os vais? En principio pensábamos irnos a primera hora, pero dime.
Dinos. Bueno, pues tenéis la oportunidad de venir a las 9:30, a las 10 menos cuarto, grabáis ese mensaje y después os vais. Y yo nos encargamos, la emisora, Perfecto. de programarlo, igual que programamos pues una canción diciendo que es maravillosa, pues podemos dar también esto que vendría sensacional a las personas que nos escuchan. Fenómeno. Estupendo. Sí, Mercedes puede hacer luego alguna ceremonia, por ejemplo la del bienestar, que es una maravilla. Que es fantástica y son nada, unos minutos. Claro. Pues bueno, Juan, Aurora, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por vuestra presencia. Gracias. Muchas gracias a vosotros y a quienes nos oyen. Ahí está. Bueno, amigos, pues ya llegamos a la hora para hacer la